a mí se me daba bien leer, se me daban bien las letras, y por tanto era aplicada y siempre me iba yendo bien en el colegio. Sin embargo, luego he pensado que hay otras características, que a lo mejor no las tenía tanto yo y sí la han tenido otros compañeros míos y les ha ido mal en el colegio académicamente. O sea, estoy pensando Sí, incluso en un compañero mío de clase de toda la vida, que era mal estudiante y ahora tiene una empresa de comunicación precisamente y publicidad y creo que le va claro. bastante bien. Sí. ¿Qué es ser mal estudiante para ti? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de este chico o chica tiene como es mal estudiante? O sea, no es mía al final las notas, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo en el colegio, pues primero, pues eso, los exámenes y las notas, yo siempre, afortunadamente los he sacado muy bien, nunca me ha quedado ninguna en verano y he sacado buenas notas, pues mal estudiante, pues era porque sacaba malas notas, suspendía los exámenes. Me acuerdo que era, porque he tenido que recordar y me gusta, ¿no? Que me invites aquí y recuerde, porque si no, Y esto es así, no esto te es da un por podcast del recordar. recuerdo y de Pues sacar esas cosas que uno lleva eso dentro. eso es muy bonito, ¿no? Y porque hay cosas que ni has vuelto a recordar hace muchísimo tiempo. Entonces, como sabía que venía aquí, me dio por recordar, y había una actividad que hacíamos, que era para aprenderte los verbos, o sea, los tiempos verbales, de los verbos, ¿no? Pues te cogen un verbo y decir, yo, o sea, el verbo, primera Sí. persona, segunda persona, tercera persona. O sea, muy memorizar, o sea, eso tampoco tiene tanto Y mérito. que tampoco era lo más divertido, ¿no? No, El tema de los verbos, los tiempos verbales, era un poco... pero fíjate, yo que soy de letras, hombre, divertido no sé si llamarlo, pero yo es que soy de letras, pues no me disgustaba. Mm, Bueno, pues nos ponían a todos en filas, que lo estoy pensando ahora, y digo, ahora no me pegaría que lo hicieran. Nos ponían todos en fila y te iban preguntando los verbos y luego el que no se lo sabía iba para atrás, para atrás. Entonces, muy sí. visual de los que están delante de la fila y los que están detrás de la fila. Y claro, debo decir, pero no es por echarme flores, os lo juro, que yo solía estar delante. Claro. Y a lo mejor este compañero mío solía estar detrás. Bueno, pues ahora tiene una empresa de comunicación y tiene como 30 empleados. Mm, No sé quién es más. Entonces ahí entra en juego lo de los distintos tipos de inteligencia y tal, que creo que en esa época, y creo que ahora tampoco mucho, pero sobre todo en esa época, no, o sea, solo había un tipo de inteligencia, que era la inteligencia, vamos a llamarle más intelectual, más de letras, más de memorizar, sí. y que no es ni la única No. ni la más importante. No, no, no. No es el conjunto de inteligencia. Es verdad que hay muchos casos de éxito de personas que han dejado la universidad para abrir su empresa y una empresa multimillonaria o han dejado el colegio porque, bueno, se pusieron a trabajar y son mentes brillantes Mm. que a lo mejor en el colegio no les atraía ni la metodología ni el estar sentado. Total. Y yo creo que los colegios deberían como impulsar esas inteligencias no tan, por así decirlo, por decirlo así, favoritas, ¿no? Ujú, En sí, el sí, mundo educativo. totalmente. Porque hay muchas ideas brillantes que ya desde el colegio, a lo mejor con 10 11 12 años, que deberían potenciarse, ¿no? A lo mejor a través de proyectos, de talleres, de hacer cosas con esos chicos que muchos llegan, como el caso de tu amigo, pero hay otros casos Totalmente. que no. Que se pierden en el camino porque no han tenido Claro, esas es que también oportunidades. yo creo que hay dos tipos de mal estudiante, ¿no? El que no tiene resultados académicos, Ujú. pero tiene un buen comportamiento y tiene, bueno, respeta a los demás. Y hay otro que, para mí, que es el más grave, que es el que la lía en clase, que no Ya. respeta, que molesta a los demás. Sí, Eh, sí. No era el caso, no era el caso. entonces, claro, hay casos y casos. A lo mejor en el caso de tu amigo, como bueno, me dijiste ahora que tiene un buen comportamiento, Mm. pero a lo mejor no le gustaba estudiar y es Sí, válido, ¿no? sí, no era su tipo de. No Pero era lo que le atraía claro, eso. pero después con el tiempo vas encontrando tu camino, Mm, ¿no? Te despiertas o maduras o conoces a una chica que te hace mm. reflexionar sobre la vida o sobre tu Sí, futuro sí, o sí. amigos Sí, 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 total. y encuentras tu camino, ¿no? O sea, por eso no, el colegio es importante, claro, pero hay muchas más cosas fuera. Claro, yo ahí totalmente. Yo es que este es un tema que me apasiona además. Creo, también estoy de acuerdo contigo que al final encuentras tu camino, Mm, antes o después, de una manera más casual o más buscada, etcétera. Pero es verdad que, vamos a intentar poner ese camino más fácil, porque yo misma soy el claro ejemplo que he tenido pues subidas y bajadas, que he tenido momentos de cuestionarme cosas, etcétera. Pero si desde pequeños pues eso, se fijan más primero en la inteligencia emocional, en mm, todos los tipos de inteligencia, poner el foco, pues eso, en que cada uno aprendemos de manera diferente, nos gustan cosas diferentes. También como he puesto muy bien a mi colegio y tiene muchas cosas buenas, por ponerle
un toque negativo y lo sé más por mis amigas, ya te digo que a mí pues tuve casualidad, que tuve Mm, suerte o por sí. ese cúmulo de cosas que te he No, dicho antes, claro, y ¿no? también te digo que a lo mejor tu experiencia es muy diferente a la de otra Claro, compañera. pues me viene otra amiga mía que también era, bueno, o mala, tampoco mala estudiante, vamos a decir media, y fíjate que yo no lo había pensado así, y luego ya hablando alguna vez, pensaba, pues igual tiene razón, ella me decía, ella se cambió incluso de colegio en bachillerato, o sea, mi colegio, yo empecé en preescolar y acabé en bachillerato, o sea, toda la vida, ¿no? Y esta amiga mía, y alguna de ellas, de mi grupo, en bachillerato se cambiaron de cosas, se fueron de mi colegio. ¿Por qué? Porque en bachillerato ya te cuenta la nota con la selectividad y querían estudiar algunas carreras pues más de ciencia o sanitaria que Sí, veían que mi colegio era bastante durillo y no les iba a dar. Entonces se fueron varias, ¿no? Y hablando con ellas luego a lo largo de la vida, porque siguen siendo mis amigas o en ese momento vital, ¿no? Me decía Elisa, pero es que a mí me han puesto la etiqueta de 6, o sea, de que soy un 6 y es que no subo de ahí, aunque estudie tal. Dice, tú ya como tienes la etiqueta de 9 tal, y me quedé pensando y digo, pues igual tiene algo de razón. O sea, a ver, tampoco, no, o sea, yo creo que también me lo curraba para mi 9, pero sí, puede tener algo de razón que al final es además un colegio de toda la vida, que te conocen de toda la vida, y ya a lo mejor consciente o inconscientemente sí. te ponen una etiqueta y no sales de ahí. Mm. Entonces, pues me pareció también una reflexión válida. Sí, cuando pasas muchos años en un cole, ya es algo familiar Mm, y también pasa como en las familias, mm, que a lo mejor ellos, la familia puede pensar que tú tienes la misma mentalidad de cuando tenías 15 o 18 años y a lo mejor te tiene, bueno, es un, no sí, sí, sé, encasillado. encasillado en algo Mm, que ya tú no eres así. totalmente. ¿No? Y pasa mucho, y imagínate en un colegio. A lo Mm, mejor el que saca 6 ya lo ven, bueno, no le gusta mucho estar estudiando, hacer las tareas, y ya te encasillan, y es difícil salir de esa etiqueta, ¿no? totalmente. En tu caso, eras chica de sobresaliente. ¿A qué se debe? ¿A qué se debía? ¿Apoyo familiar? ¿Eras responsable? Que desde ya una vista externa, Ujú. ¿por qué destacabas? Pues como te digo, yo creo que tuve en ese sentido un cúmulo de cosas buenas a mi favor. Uno, sí, por supuesto, una familia que estaba detrás, que estaba muy pendiente. Mi madre es profesora de colegio también, ¿no? Entonces, imagínate, mi padre es profesor de universidad, o sea, que, Lo tenías que venía de un mundo, estoy sencillo. pensando que venía de un mundo muy académico, ¿no? Al final, y para ellos, pues, por supuesto, los estudios son súper importantes. Fíjate, eso luego lo puede unir, que en esa etapa bien, pero luego hay otra etapa que, como tú ibas diciendo, lo de encasillarte o lo de crear unas expectativas que luego tienes que cumplir, pues esa puede ser la parte negativa. Pero para el colegio, pues genial. Tengo un hermano de 3 años más que yo, también muy buen estudiante de siempre. Entonces, eso te lleva hacia ahí. ¿Qué más te lleva? Pues que creo que es una persona autorresponsable y luego que, como te digo, yo creo que sí, que a mí, fíjate, yo también he estudiado luego ya profesionalmente, como te decía, los tipos de inteligencia pues a lo mejor hay una inteligencia que es más, como te digo, de letras y más la llaman intelección, que es como intelectual, pero intelectual no quieres decir que seas el más, o sea, a lo mejor yo para las matemáticas las sacaba, pero era lo que peor se me daba, los números. Pero esa parte de intelección, pues te hace ser aplicado, porque gustarte los libros, entonces al final te Sí. da igual el tipo de libro. Entonces, como te digo, al ser ese tipo de educación, juega a mi favor. A lo Claro. mejor un tipo de educación que yo ahora defiendo, o sea, que a lo mejor la educación que defiendo, yo como estudiante quizá no sea de 10, en esa educación seré de 6, como mi amiga, no lo sé, pero un tipo de educación que fomente más pues la inteligencia rápida, la creatividad, los números, pues quizá jugara menos a mi favor, Claro, fíjate lo sí. que te Sí, digo. depende un poco el centro y la metodología que apliquen. En tu caso, el cole en el que estabas, pues era perfecto para ti, Mm, pero a lo mejor ibas a otro colegio justo. y ¿te gustaba ir al colegio? ¿Te despertabas por las mañanas y querías ir? Sí, la verdad que en general yo creo que sí, o sea, sí. Bueno, yo creo que vuelvo a lo mismo, creo que no te lo cuestionas mucho las cosas cuando eres un niño, ¿no? Pero vamos, en general, o sea, yo creo, o sea, si lo pienso, son muchos años, ¿no? De la vida, pero si lo pienso y hago un balance, pues como te digo, un balance positivo en el sentido de me va bien académicamente, tengo buenas amigas, un colegio familiar que está cerca de mi casa, todo bien, Qué más podías pedir, no? todo bien, todo cómodo. Las curvas llegaron Claro. después. Sí, que no es lo mismo estar a lo mejor en un colegio de las 3.000 viviendas, Mira, ¿no? veo que estás informado de Sevilla. Pues sí, la Claro, verdad es sí, hay zonas y que zonas que... sí, mira, eso lo puedo unir también con la vida actual. Al final yo creo que también he tenido una vida, gracias a Dios, y una infancia muy buena,
en una familia muy buena, muy cómoda, en todos los sentidos y, oye, por buscarle una parte negativa a eso, cuando llegas a la vida adulta, y te tienes que sacar tú las habichuelas en todos los sentidos, pues viene en curva y también lo pasas mal, la verdad. Sí, no, y hay que saber coger esas curvas, ¿no? Porque la vida es muy larga y siempre vas a tener buenos momentos y malos momentos. Ujú. Eh,